Buenas tardes, últimas buenas tardes. Espero que estén todos con algo de energía residual para la última conferencia magistral que vamos a tener ahora. Sabemos que han sido 3 días muy largos, muy intensos, 4 en algún caso de lo que estuvimos en el precongreso en Ingeniería de la UNER. Y ahora nos disponemos a presentar a nuestro conferencista invitado, el licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa por la UCES, por la UNSAM y por la UNER, son 3 universidades, al profesor y miembro del Consejo y Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, director de la CEPAL por Naciones Unidas en Argentina en el año 2002 a 2010, personalidad destacada de la ciencia por la Legislatura de Buenos Aires, premio CONEX Platino en Desarrollo Económico de la década de 1992-2006. Hicimos un acuerdo con el doctor en que la presentación de él mismo iba a ser así de corta, pero claramente es un muy escueto e injusto resumen de la trayectoria del profesor, que sé que se ha encontrado con muchos estudiantes solo en los pasillos de este congreso. Así que, doctor Kosakov, bienvenido, muchísimas gracias por estar presente, por disponerse a darnos esta conferencia magistral en Altec. Así que le doy la palabra y me pongo a aprender de todo lo que nos va a comentar y debatir en este momento. Bueno, un privilegio estar acá con ustedes, acá haciendo muchos festejos, 50 años de la Universidad de Entre Ríos, 40 años de Altec, 40 años de la democracia. Y bueno, y acá muchos compañeros de América Latina, y me pidieron que hable de un país muy curioso, la Argentina, que nadie entiende. No se preocupen, los argentinos tampoco lo entendemos. Y la intención es que por favor no la entiendan, porque es muy complejo, es muy contradictorio y bueno, pero vamos a tratar de darles por lo menos algunos elementos de juicio para aproximarnos a este caso tan fascinante que es en nuestro país. Me pidieron que hable sobre desarrollo económico y voy a poner un poco de vínculo sobre todo con la cuestión tecnológica. La preocupación del desarrollo tecnológico, del desarrollo económico, trata de estudiar cuáles son los determinantes que explican que países que están muy alejados de los niveles de competitividad e igualdad de las sociedades más avanzadas logran lo que se denomina la convergencia. Y lamentablemente, bueno, nuestro desempeño ha ido en una dirección contraria. Se ha escrito mucho. Al mismo tiempo hay mucha evidencia empírica de casos que fueron exitosos, de los cuales ninguno se puede replicar, pero de todos se pueden sacar lecciones. Y si tenemos que abstraer 2 elementos que son claves de los numerosos papers de la experiencia, es que hay una fuerte vinculación en cómo se construyen los incentivos, las instituciones, cómo se crean los mercados, fundamentalmente para desarrollar las capacidades tecnológicas endógenas y la calificación permanente de los recursos humanos. Si ustedes ven acá el indicador más sencillo, que es la generación de riqueza por habitante, esto es la Argentina. Lamentablemente es la línea de abajo, la de arriba es la de los países desarrollados y durante algunas décadas no estábamos tan alejados. Yo creo que hay un punto de quiebre, el cual le voy a poner bastante énfasis, en donde la Argentina, en lugar de converger, ha divergido notablemente, que fue el no poder adaptarnos a las condiciones de una economía abierta cuando finaliza la sustitución de importaciones a finales de la década del 70 y donde simultáneamente hay un cambio muy profundo en los paradigmas tecnoproductivos y en la organización internacional de la producción. Este desempeño con respecto a los países desarrollados, fíjense, desde el 74 hasta ahora, el producto por habitante prácticamente, la Argentina está estancado, creció el 0,4% por año y estamos al final de la cola, con algunas pequeñas excepciones de los cuales no podemos estar demasiado orgullosos. Y lo que más nos sorprende, que es un poco lo distinto que teníamos en las etapas anteriores, es cómo nuestro desempeño fue notablemente pobre con nuestros vecinos, con los países de América Latina. Este proceso en el cual llevamos ya más de 40 años,
creo que se ha profundizado con toda claridad desde el 2011 hasta ahora, donde el desempeño de la economía argentina ha sido notablemente pobre. ¿Qué es lo que tenemos como punto de partida y lo que queremos es recrear una esperanza? El rasgo más típico que tiene la economía argentina es la volatilidad. La economía argentina tiene periodos en donde crece pero no lo puede mantener. Y en términos, nosotros pertenecemos al club de los países de desarrollo intermedio, la docena de países que no somos desarrollados pero que tampoco estamos en los niveles más bajos de desarrollo. Y cuando nos comparamos con nuestros países similares, la Argentina es el país más volátil. ¿Qué significa esto? Tenemos capacidad de generar riqueza, pero no la podemos sostener, y lo que tenemos son los permanentes comportamientos cíclicos. Y esto fue muy determinante en la economía semicerrada, donde el punto central era, recuerden todo este tema de la restricción externa, que es el sistema productivo no tenía la capacidad de generar las divisas suficientes para financiar el crecimiento de largo plazo. Después, posteriormente, se agregaron otros elementos, entre los cuales también la apertura financiera jugó un rol notablemente negativo. Vivir en un contexto de alta volatilidad nos ha generado enormes problemas, y no solamente en términos de que el centro de atención se llevó en un aspecto muy parcial de la economía, que es la consistencia macroeconómica, que esta es la política económica de corto plazo, cómo ordenar los números fiscales, los números financieros, los números monetarios, la estabilización de precios, y esto es condición necesaria pero no suficiente. Pero lo más complicado es de que esto alteró básicamente el desarrollo de las bases de negocios, en donde una empresa fundamentalmente tiene que tomar decisiones en el presente que le comprometen en el futuro. Y cuando uno invierte en máquinas, equipos, trayectos tecnológicos, incorporación de recursos humanos, tratar de ganar un mercado externo y demás, desarrolla activos específicos en donde esa decisión lo compromete por décadas. Y hay un problema muy serio, es imposible evaluar esa decisión porque hay que tomarla en contextos de incertidumbre y es imposible evaluar cuál es el flujo de ingresos futuros llevados a valores presentes para ver si vale la pena poner una máquina, contratar a una persona o esperar a ver qué es lo que pasa y dejar la plata en mayor flexibilidad que es en el sistema financiero. Pero el otro elemento notablemente complicado es, y creo que el que más nos ha complicado, es la Argentina sorprende porque de todas las crisis hemos salido. Es decir, si nos ubicamos a finales de los 70 hasta la crisis de la convertibilidad en el ocaso del 2001, tuvimos prácticamente una crisis cada 2 años. Y tuvimos las situaciones más extremas, hiperinflaciones, rupturas generalizadas de contrato, esquemas de endeudamiento imposibles de sostener, etc. Y siempre pudimos salir adelante y sorprendemos al mundo. De ahí vienen todas las bibliotecas de los ministros de Economía diciendo que sus grandes habilidades y sus conocimientos teóricos fueron los que nos permitieron recuperarnos. Les puedo decir que en todos los esquemas de política económica, en general, se hace lo que se puede y son bastante eclécticos con mezcla de instrumentos heterodoxos y ortodoxos. Lo que sucedió en la Argentina es algo que no lo explicitamos, pero que las consecuencias las vemos con toda su fuerza, que todas las crisis fueron pagadas por los sectores de menos ingresos. Y una sociedad notablemente igualitaria. Hoy uno va a sorprenderse y ver, no sé, el informe del INDEC de ayer, donde hay un 41% de pobreza o donde el 30% de la gente que tiene un trabajo formal está por debajo de la línea de pobreza, donde básicamente la pobreza ya casi llega a 20 millones de habitantes y donde vamos a tener un rasgo en donde la economía argentina siempre fue heterogénea, pero ahora va a ser crecientemente heterogénea. En estos contextos de alta volatilidad, sin duda preocuparse de la macro es totalmente correcto. Sin una macro ordenada no podemos pensar nada. Pero acá viene una paradoja. En realidad, si no tenemos una visión del futuro y si los agentes económicos no ven un camino de expectativas favorables y se reconstituye la confianza, inclusive la consistencia macroeconómica no la vamos a lograr. Y lo que tenemos desde finales de la década del 70 hasta ahora es una total ausencia de alguna visión del desarrollo. Que en realidad, ustedes saben, se habla de consenso. Los consensos son muy difíciles. Hay que ser realistas, hay intereses distintos, hay conflictos, hay posiciones en donde cada uno trata de ganar, bueno, básicamente sus cuestiones personales. Pero sí lo que existen son posibilidades de acuerdo en donde un ejercicio colectivo sea mayor que la suma cero de no encontrar una visión compartida del futuro.
En esto, el punto central que quiero marcarles es que desde que rompimos una economía cerrada, no supimos definir nuestro destino como una economía abierta, que es el único que podemos manejar de acá en adelante y es como se maneja en todas partes del mundo. Y la Argentina no solamente tuvo inconsistencia macro, del cual nos preocupamos toda la profesión de los economistas, sino hemos perdido el rumbo de dónde están los paradigmas tecnoproductivos, cómo es la nueva Organización Internacional del Trabajo, cómo pasamos de los esquemas de empresas multiplantas de las transnacionales a las nuevas cadenas globales de valor que se formaron en los años 80, etc. Y acá viene un juego sumamente interesante que es entre empresa, instituciones, mercados y que fundamentalmente requieren de tener alguna visión del desarrollo. Vamos a poner algún hincapié en algunas cuestiones básicamente de la innovación tecnológica. Lo que tenemos ahora cuando hablamos de la Argentina, y es básicamente que no hay una única Argentina. Yo creo que por lo menos hay 3 Argentinas y el desafío es integrarlas, porque si no las integramos no vamos a salir para adelante. Y esto es lo que más confunde. Hay primero una Argentina que es notablemente moderna y competitiva. De los 170 países en desarrollo, menos de 6 o 7 países tienen organización de los mercados y empresas que hacen cosas tan sofisticadas y que están en la frontera técnica internacional. Y esto es un activo notablemente importante, pero vamos a ver que no es suficiente. Esto no tenemos detalle para verlo, pero simplemente ahí lo pueden encontrar en el listado de las empresas que revelan su competencia participando en la corriente de las exportaciones. Estas empresas son responsables de la casi totalidad de nuestras exportaciones, de la casi totalidad de los gastos de investigación y desarrollo, reclutan a los mejores recursos humanos, pero solo ocupan al 20% de la población. Cuando vamos a ver la especialización productiva, acá aparecen 2 dilemas para el sector moderno y competitivo. Primero, tienen que generar más divisas porque las que generan no son suficientes para la consistencia macro. Segundo, tienen que tener un impacto mayor sobre el desarrollo económico y tienen que pasar a un mundo más complejo de la diferenciación donde tengan un impacto para integrar a las 3 Argentinas, y esto tiene que ver básicamente con las cuestiones en términos de dar las oportunidades de empleo y bienestar para el conjunto de la población. Con lo cual ahora después vamos a ver cuál es este patrón de especialización y cómo se pasa a algo que sea una torta más grande y de mejor calidad. La segunda Argentina es la del mercado interno, muy criticada en este momento, ¿no? Inclusive para algunas posiciones hasta visto que es parte del problema y no parte de la solución. Y en esto creo que hay una visión totalmente equivocada. El mercado interno argentino es grande, es el tercero de América Latina, está entre los 10 mercados más grandes de los países en desarrollo. Y al mismo tiempo tiene más de un siglo de desarrollo de capacidades, de equipos de ingeniería, de creación de instituciones, de capacidades empresariales, de recursos humanos que pocas sociedades la pueden tener. Y en general se dice, bueno, preocupémonos del mercado interno porque va a ser el que va a dar las mayores posibilidades de creación de empleo. Ustedes fíjense, desde el 2011 la Argentina creció el 15% de la población y no se creó un solo empleo privado formal adicional. Tenemos un problema de empleo notablemente complicado y el mercado doméstico es el que más respuesta va a dar. Y esto es cierto. Pero el mercado doméstico tiene otra función, que es la fundamental y que tiene que ver con lo que ustedes trabajan. El mercado interno es donde se desarrollan las ventajas competitivas dinámicas. Son procesos evolutivos de largo plazo donde las empresas en términos formales o informales van desarrollando sus capacidades y que después de poder justamente generar estos activos pueden participar activamente del proceso de internacionalización e insertarse en el mundo. Cuando vamos a ver, no sé, cualquiera de los casos que veamos, que si uno quiere ver, podemos estar admirando, no sé, cómo hacemos las mejores cajas de cambio en Córdoba, en el mundo, donde exportamos 1,5 millones de cajas de cambio. Esa es una historia que comienza en la fábrica militar de aviones, donde el equipo de ingeniería de la década del 30 después se dedicaron en el modelo sustitutivo al desarrollo de las cajas de cambio para todos los modelos de autos, y cuando en un momento la fusión de Volkswagen y Ford en Autolatina en el año 82 decidieron hacer una planta global en la frontera, que es lo que se denominaba en ese momento Transax. O cuando uno dice, qué maravilla INVAP, que puede ganar en un
en una licitación a los franceses y obtener la venta de un prototipo de un reactor nuclear para usos pacíficos en Holanda por $400 millones o anteriormente Australia por $200 millones, que fue la compra de tecnología más grande de Australia. Y esto no es una historia que sale de un día para el otro. Viene del momento en el cual en el ecosistema, cuando se decidieron hacer las 2 plantas nucleares, finales de la década del 60, y se hizo el Instituto Balseiro, y se generó todo el desarrollo de nuestras capacidades, posteriormente se pudo haber constituido una empresa con INVAP, y así con cada uno de los casos de las exportaciones. Cuando uno quiere pasar al mundo de la diferenciación, cuando uno quiere generar nuevos sectores, cuando queremos ampliar el mercado interno, es totalmente falsa la dicotomía entre mercado externo y mercado interno. Ser inteligente aprovechando el mercado interno es lo que nos va a dar un mercado interno más notable. Simplemente lo veo acá, el señor Mota no salió de un día para el otro para hacer lo que hoy nos presentó. Y este desarrollo de capacidades es una larga historia evolutiva. Y después tenemos lo que construimos en estos años de volatilidad, el sector informal, estos 20 millones de pobres, este 30% de la economía que está fuera del sistema y en el cual hay que darle una respuesta. Y que es también un sector notablemente heterogéneo a su interior. Hay algún grupo que ya es la tercera generación de gente que ha perdido los valores, que también nos encargamos de que le dimos muy mala educación. Es decir, el problema central que tenemos es básicamente el problema educativo y que esto afecta a la gente joven y más a la gente pobre. Y dentro de este sector informal, ahí están indicadores, no sé, por decirles alguno nada más. Cuando en la escuela secundaria solo el 20% de los chicos termina en tiempo y forma con los mínimos contenidos de matemáticas y lenguas. Entonces ahí tenemos un problema muy complejo y donde 2/3 de la pobreza está dentro de la gente pobre. Y ahí hay una pobreza estructural muy complicada. Pero hay otra parte importante de gente que tiene hambre, no solamente porque está bajo la línea de pobreza, sino tiene hambre de integrarse. Y quiere que les den capacidades, y quieren que le den buenos instrumentos, y quieren la posibilidad de poder darlo. Por decirlo provocativamente, si la Argentina en los próximos 5 años crecemos al 3% por año, no mucho más, y no hay ninguna perspectiva de una volatilidad, yo creo que una parte importante del sector informal puede integrarse dentro del sistema productivo argentino. Vamos a ver un poquito la sustitución de importaciones. Estas son las distintas etapas del desarrollo económico argentino. Y en realidad Argentina es un país muy joven, nos integramos con el modelo agroexportador, que duró hasta la década del 30, y ahí, bueno, ese mundo feliz básicamente se agotó cuando vino la crisis de Wall Street y después la Gran Depresión y la caída de los precios internacionales de lo que nosotros exportábamos. Pero en esa etapa la Argentina estaba integrada a la División Internacional del Trabajo y su notable expansión tuvo mucho que ver cómo se articuló con la revolución industrial que estaba en pleno proceso de acumulación en el Reino Unido. Después vinieron las 5 décadas de la sustitución de importaciones, muy criticadas, muy poco evaluadas. Cada etapa del desarrollo económico no son procesos lineales. En todos hay luces y sombras, cosas buenas y dificultades. Y lo que tiene que tener una habilidad de una sociedad es rescatar las cosas buenas y superar las dificultades. En general, hoy hay una visión bastante negativa de la sustitución de importaciones sin tratar de entender que ese no fue un modelo elegido por la Argentina. Era la forma en la cual operaba el mundo y no había otro modelo para hacer. Era un second best y en donde la Argentina se integró en forma adecuada y fue uno de los países que mejor desempeño tuvo. Y en esa larga etapa sustitutiva les voy a remarcar algunas cuestiones en términos de cómo se daban estos procesos de innovación. Después viene el proceso de apertura, del cual hay distintos subperíodos en los cuales la Argentina todavía no ha encontrado su destino. En la sustitución de importaciones fue la industria la que articuló el proceso de acumulación, tenía sus bases en el propio modelo agroexportador anterior, pero básicamente ahí tenemos una cuestión en donde tuvo una dinámica de cambio estructural muy profundo en lo que se denomina la segunda fase de sustitución de importaciones, del 58 en Frondizi hasta el 78. El punto de quiebre que podemos ubicar de la sustitución de importaciones es cuando en medio del debate de la dictadura militar, dentro de los sucesivos fracasos que tenía la política de Martínez de Hoz, se adoptó el programa monetario de balance de pagos con el programa de diciembre del 78.
Y ahí la Argentina tuvo un cambio estructural muy significativo en esas 2 décadas, básicamente con el desarrollo de los sectores más complejos. Vamos a ver cómo se daban los procesos innovativos durante esa etapa. Los agentes económicos eran algunas empresas estatales, las queridas pymes que son fundamentales, pero el gran dinamismo lo dio la radicación de un par de centenar de empresas transnacionales que se ubicaron en la Argentina. Ustedes saben de que transnacionales hay muchas, son varios miles, las más importantes son 700, 800, son responsables de 2/3 del comercio mundial, son responsables de más del 90% de las innovaciones radicales que se generan en el mundo. Y estas empresas tenían una característica, tenían la capacidad competitiva como para abastecer al mundo. Pero el mundo estaba organizado de tal forma que no eran posibles las cadenas globales de valor en los productos diferenciados. Sí eran posibles en las materias primas. ¿Por qué? Porque todos los países tenían economías cerradas. Los aranceles promedios eran del 100% y había todo tipo de restricciones para acceso a los mercados. La Argentina era un caso muy representativo. Y estas empresas gastaban muchísima plata en investigación y desarrollo, tenían las mejores capacidades del mundo y su negocio era ganar mucha guita. Y para ganar mucha plata, básicamente tenían que vender sus productos que no los podían hacer a través de la corriente de exportaciones. ¿Cómo podían abastecer al mundo? Y básicamente tuvieron que tener esquemas de lo que se llaman multiplantas. ¿Qué son multiplantas? Si quería abastecer un mercado, tenía que ir a producir ese mercado a través de la inversión extranjera directa. Pero hay 170 países. ¿Iban a todos los países a producir? No. Iban a 8 o 10 países que eran los países de desarrollo intermedio. Países como la Argentina, que tenían doble condición, un tamaño lo suficientemente grande y capacidades suficientes como para poder replicar sus procesos productivos. En esto vamos a tratar de ver cómo eran estos procesos de innovación tecnológica durante la sustitución de importaciones. No tenemos tiempo para desarrollarlo. Esto mismo era por una pyme que nacía y también era por una subsidiaria de una empresa transnacional. Y acá apareció una paradoja. A ver, les pongo algún ejemplo, simplemente no tenemos mucho tiempo de desarrollar. Dentro de la segunda fase de la sustitución de importaciones, lo más importante fue el desarrollo del complejo metalmecánico y el yuyito de aquella época era la industria automotriz y dentro de la industria automotriz la empresa más destacada era Ford y ahí se generó todo un proceso entre el 58 y el 78 donde llegamos a producir 250.000 autos y de un mercado no abastecido terminamos un mercado prácticamente saturado a mediados de la década del 70, con competencia oligopólica entre las distintas filiales, y básicamente había alguna cuestión en donde los modelos que estaban operando tenían mucho rezago con los modelos que estaban en el escenario internacional. Y ahí se veía que había algún mercadito para sectores medios de ingresos altos de un coche que tenga la posibilidad de entrar en un mercado que no estaba abastecido. Chevrolet decidió hacer el Opel, un producto bastante malo, mediocre y asumiendo pocos riesgos. Ford decidió hacer el Taunus, que bueno, acá la gente mayor lo puede recordar, los menores pueden hablar con los padres y los abuelos. Y principios de los 70, en la planta de Pacheco se decide empezar a fabricar el Taunus. Y uno dice, bueno, yo en mi casa matriz tengo todo. Yo como empresa filial tengo acceso privilegiado a todo lo que es tecnología de producto, de organización, de proceso, marca, financiamiento y lo que sea. Es decir, no tengo que desarrollar ningún tipo de capacidades porque tengo total acceso a ese tipo de cosas. Pero acá viene la paradoja. El mundo desarrollado era muy distinto de lo que éramos los países de desarrollo intermedio. Cuando la planta de Ford decide traer el Taunus, y lo primero que se enfrenta es, ese había sido el coche de mayor éxito en Europa, y básicamente lo hacían en Alemania, pero cuando tienen que traerlo a la planta de Pacheco, la escala de producción en el mercado argentino era un 7-8% de lo que era en Europa. Había un problema primero de economías de escala. Segundo tema que había que era muy claro, hay precios relativos totalmente distintos. En Europa, en comparación con la Argentina, es barato el capital y caro la mano de obra. Acá es barata la mano de obra, con lo cual los procesos de automatización y de uso de factores son totalmente distintos. Pero ahí la empresa Ford podía abastecerse con el mercado y tener economías de especialización con todos los proveedores que conformaban la cadena de producción automotriz. Acá en la Argentina tenían la regulación que se había generado con Frondizi. Un auto en la Argentina había que hacerlo con 95% de integración nacional. Y para hacer un auto,
la primera y segunda círculo de la cadena de proveedores eran 400, 500 proveedores, que eran los señores que le iban a hacer el asiento, el embrague, el freno, las ventanillas, etcétera, etcétera. Cuando uno entraba a la fábrica de Ford, y que era lo mismo que cualquiera, había 7 terminales en la Argentina, los cuales eran todas transnacionales, menos el caso de Siam Di Tela, que operaba con la tecnología de British Motor, de los ingleses. ¿Qué se encontraban en la planta de Pacheco? Que trabajaban unas 10.000 personas. Y lo primero que uno se sorprendía es de que había el departamento de ingeniería. ¿Y para qué tengo un departamento de ingeniería si las 3 grandes de Detroit manejan la innovación del mundo y tienen todos los conocimientos? Y ahí trabajaban 1.500 personas. ¿Para qué estaban esas 1.500 personas? Porque no podían replicar, en el caso argentino, el modelo de organización de la producción que tenía en el mundo desarrollado, porque es un marco institucional totalmente distinto. Y este es el mismo fenómeno que tiene una pyme o que tiene una transnacional. Primero, que tengo que tener capacidad para conocer ese conocimiento. Pero segundo, no lo puedo replicar como tal, porque el modelo de organización de la producción que tengo que hacer acá es totalmente distinto. Para lanzar el Taunus en la Argentina hay casi 20 meses de miles de horas de ingeniería de la gente de Ford, primero, para reducir la escala de producción, para tratar de ver si, bueno, donde tengo las máquinas que tengo todavía me pueden ser útiles para esta fábrica, ver las filiales que andan por el mundo y a ver dónde puede tener algunos instrumentales, ver qué cosas específicas puedo hacer para ir a un proceso más mano de obra intensiva. Pero fundamentalmente tengo que ir a los 400 proveedores, ver qué equipamientos tiene y con todos los equipos, ingeniería de detalle, tratar de ver cómo cada uno de ellos hacen el componente para que me hagan el Taunus. Y esto es un proceso notable, no de innovaciones radicales. Y la Argentina durante la sustitución de importaciones no tuvo innovaciones radicales. Encontramos ejemplos, la Viromevic, nos peleamos con los uruguayos y somos nosotros que tenemos el dulce de leche o el colectivo o alguna cosa. Pero básicamente lo que tenemos es un proceso de incorporación de las innovaciones radicales del mundo desarrollado, pero para poder aplicarlos acá es necesario un notable proceso de desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas. Y esto significa básicamente la existencia de estos equipos de ingeniería y que la Ford tiene que tener su escuela técnica, que era la Henry Ford, que era lo mismo que el Otto Kraus, que era la mejor escuela técnica que había en el mundo desarrollado, etcétera, etcétera. De ahí salían los chicos que eran los aprendices y iban a la línea de producción y básicamente con maquinaria convencional tienen este proceso espectacular que es el que alimenta el desarrollo económico, que no es solamente el desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas, sino este aprendiz como termina 10 años después siendo un oficial y desarrolla este proceso de learning by doing simultáneamente con la producción de bienes y servicios. Esto tiene su correlato en la sociedad. Una sociedad donde la industria generaba 2% de empleo adicional formal por año. No existía el empleo informal. La población crecía a un ritmo más chico, la tasa de desocupación era el 3 o el 4%, y había una cosa que era espectacular. Un padre pensaba que su hijo iba a vivir mejor que él. Y básicamente esto se lo daba por la educación pública. Es decir, yo cuando iba al colegio primario, yo me recibí en una escuela pública nocturna, etcétera, etcétera. Es decir, en mi barrio, el que iba a la escuela privada, la mamá lo ocultaba. El pibe le salió mal, no podía rendir en la escuela pública. Y básicamente, ¿dónde era que había que ir a trabajar? En la industria, porque pagaba mejores salarios. Si era una transnacional, mejor, porque pagaba mejores salarios. Por una transnacional tenía mejor productividad, reclutaba los mejores recursos humanos, por lo cual pagaba mejores salarios. Obviamente el diferencial de productividad era mayor que el diferencial de salarios, con lo cual también ganaban más guita y para eso estaban acá. Pero fundamentalmente se daba este proceso notable de movilidad social ascendente. Y este chico, a través del tiempo, bueno, iba teniendo su casita, su Citroën, iba al hotel del sindicato a Córdoba, a Mar del Plata, y se daba este notable proceso de movilidad social ascendente que después se pierde. Esto obviamente tiene sus límites. El sector productivo argentino ganó notable participación y era líder dentro de América Latina. La Argentina fue el primer país en desarrollo que tuvo multinacionales de origen argentino. Esto es la historia de Bungibor, Siam Di Tela, Alpargatas,
Durante la sustitución de importaciones, más de un centenar de empresas argentinas operaban por toda América Latina a través de inversiones extranjeras directas y eran todos los sectores que habían tenido buen desempeño en la sustitución. La metalmecánica, máquinas, herramientas, maquinaria agrícola, laboratorios, empresas de golosinas, empresas de vinos, empresas farmacéuticas, etc. Y obviamente también tenía sus limitaciones. Había problemas de economías de escala, había problemas de economías de especialización, había restricciones macro en donde la generación de divisas nos impedía sostener el crecimiento de largo plazo. A ver, esto es un poco el resumen de la micro de la sustitución, con sus luces y con sus sombras. Y obviamente ahí aparece algo, que tiré el vaso, pero no importa. Los economistas somos todos torpes. Este es el menor daño que hemos hecho a esta sociedad. Así que no tengo mucha culpa. Tengo más culpa por otras cosas que no pudimos resolver y todos somos corresponsables de este fracaso de la economía argentina. Pero básicamente aparece que el mundo cambia. Y cambia afuera y cambia adentro. Y lo que era la forma en que estaba organizado el mundo hasta finales de los 70 se rompe. Y primero aparece algo que es totalmente claro y que tiene que ver con lo que ustedes están viendo, que es una nueva lógica del proceso productivo, en donde aparece un nuevo paradigma tecnoproductivo. Y de la vieja producción fordista, taylorista, aparece este nuevo mundo articulado por la informática y que en términos automotrices está la expresión del pasaje del fordismo al toyotismo, donde fundamentalmente se cambian los modelos organizativos de la producción. Pero esto tiene también un impacto muy fuerte en términos de un cambio institucional. Y el mundo se puso de acuerdo, crearon el GATT. El GATT es un intento de acuerdo de bajas de aranceles a nivel internacional y las economías semicerradas pasaron a tener economías abiertas. Y acá vamos a tener que de aranceles del 100% pasamos a aranceles por menos del 10%. En este mundo abierto aparece esta nueva forma de organización que es notablemente más eficiente que la vieja organización fordista, pero también aparece un cambio radical en un precio de la economía que es el precio de la energía. Y los muchachos que producen petróleo se dan cuenta que si se juntan pueden poner un precio más alto, y se juntaron, hicieron la OPEC, y básicamente ganaron mucha plata, y como no tenían ningún modelo de desarrollo propio, esa plata que tenían les sobraba, crearon los petrodólares y esto dio una liquidez financiera internacional notable y cambian los flujos financieros internacionales con nuevos instrumentos que antes prácticamente no existían ni en términos cualitativos ni cuantitativos. Y las transnacionales también cambian, porque ahora yo tengo las capacidades de producir, pero el mundo es abierto. Y ya este viejo esquema que tenía de las multiplantas no tiene ningún sentido, y es lo que ustedes conocen con las cadenas globales de valor. Y ahora lo que voy a tratar de articular es cómo produzco en forma eficiente en el mundo y cómo a través de la división del trabajo, donde genero la localización de la generación de valor, de conocimiento y de empleo y abastezco. Y acá está toda esta transición del mundo cerrado al mundo abierto de lo que es las multiplantas a las cadenas globales de valor. Doctor, Sí. solo para ponerle, tenemos 10 minutos Ni empecé. para recorrer 50 años. Bueno, perdón, soy un desastre. Estamos a 30 Además minutos. de tirar No. el agua, soy un desastre. No, pero voy a ir más rápido. no pasa nada, solo 10 minutos para que vaya. Bueno, rápido, tenga rápido. suficiente tiempo. Mil, perdón. 15 también. No me doy cuenta. Ven que somos unos inútiles los economistas. Bueno, pero ven, estos son los paradigmas tecnoproductivos de la Argentina. Mi punto central es de que la Argentina no supo hacer la transición de la industria 2.0 a la industria 3.0. Y ahora tenemos el debate con la industria 4.0, donde tenemos algunos casos fantásticos, pero todavía su difusión no es clara. Cuando uno ve que cambian estos paradigmas tecnoproductivos, las sociedades se organizan de tal forma que aprovechan esto y ven dónde están los costos y dónde están los beneficios y van para adelante. El caso argentino es el caso más representativo del colapso, que por distintas razones que las tienen acá, esta presentación está disponible para ustedes, inclusive con muchas más cosas, para que después las puedan ver con detalle. Voy a ir un poco más rápido, perdón. E inclusive cuando uno trata de ver la evolución de las principales tecnologías, nosotros vimos el mundo de la industria 4.0 y ahí después de esa feria de Hannover y vemos cómo nos instalamos
Y en realidad ahora vamos a una velocidad que es notable. Y cuando vemos lo que pasa en computación cuántica, en el mundo de la genética, en la fusión nuclear y todo lo demás, la industria 4.0 ya es hasta antigua. Pero básicamente este es el mundo de la industria 4.0, para que lo vean con alguna complejidad. Estos son los cambios de este nuevo paradigma tecnoproductivo. Y básicamente lo que vemos es dónde ahora el mundo desarrollado está poniendo la plata y dónde viene la nueva dinámica, en donde son justamente aquellos sectores que a través después de los gastos de investigación y desarrollo se dan los procesos de acumulación y que tiene total correspondencia con estos cambios en los paradigmas tecnoproductivos. Básicamente, ¿qué pasó en la Argentina? Y básicamente lo que pasó en la Argentina es que nos ocupamos de la macro. Y cuando nos ocupamos de la macro, nos despreocupamos de la micro y nadie tuvo la menor idea de lo que pasó en la micro. Acá tienen alguna idea de lo que pasó desde el final de la sustitución hasta el ocaso de la convertibilidad, donde nosotros hicimos un conjunto de trabajos sobre las 500 empresas más grandes de la Argentina y sobre un universo de unos 1.800 establecimientos industriales, en donde tratamos de ver básicamente todos los factores de competitividad no precio. Esto es cómo las empresas decidieron inversión, cómo se metieron en el mundo de la industria 3.0, qué ha pasado en términos de innovación, de calificación de recursos humanos, de inserción en el mundo, etcétera, etcétera. Y ahí lo que vimos es una creciente heterogeneidad. Un grupo de empresas, que fueron alrededor de 400 empresas, que tuvieron reestructuraciones ofensivas. Y donde están las principales dinámicas de cambio estructural de la Argentina. Uno asociado a la vuelta de los recursos humanos naturales después de 40 años de estancamiento y otro políticas industriales donde la Argentina desarrolló una docena de grandes plantas de insumos básicos que era nuestra principal restricción de divisas y en donde básicamente esto estuvo articulado por un conjunto de políticas que permitieron la expansión de los grupos económicos porque en un primer momento no se le dio acceso a las transnacionales. Y después hay unas 400 empresas dentro del sector automotriz y dentro de otras áreas donde la Argentina tiene cosas que están ubicadas en la frontera técnica internacional, pero a través de competitividad que no es precio, no es por tipo de cambio, no es por salario, no es por sistemas de promoción, es porque supieron pasar de un sistema de gestión de control de calidad a un sistema de gestión de total calidad, porque pudieron pasar de 3 meses de inventario a 3 horas de inventarios, donde eliminaron los tiempos muertos, donde rompieron los desequilibrios de las plantas, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo de explicarlo. Y el resto de la gente se acomodó, que era la mayor parte. El sector industrial son alrededor de 30.000 establecimientos que tuvieron comportamientos defensivos. Entonces, básicamente, el principal problema que tenían en la apertura y todo lo demás, ubíquense en la convertibilidad. Yo soy un señor que tengo problemas de economías de escala, economías de especialización, precios relativos de los factores, etcétera, y de repente la economía que antes tenía un arancel del 100% pasa a tener un arancel del 15%. Y con Brasil, que es mi principal socio comercial, la integración es con arancel cero. Y bienes de capital entran con arancel cero. Y encima el tipo de cambio se aprecia, que es lo que más me complica la vida. Y el principal problema que tengo, obviamente, son las importaciones. Y ya no puedo vivir como antes, en donde en mi estructura de costos puedo trasladarlo todo a través de precio porque no tengo ninguna competencia. Y fundamentalmente acá, donde está el problema son las importaciones. Donde está la solución para la mayor parte de las empresas es en las importaciones. Lo que se dan cuenta que su principal dificultad para competir es poner valor agregado. Y lo que se dan cuenta es que pueden aprovechar el flujo de importaciones para hacer una notable transformación de su matriz de su función de producción y pasar de una industria integrada a una forma más primitiva, que es la maquila y el ensamblado. Y la introducción masiva de insumos, partes y componentes en mi estructura de producción. Y de esa forma reemplazo producción interna de la planta por abastecimiento de afuera, reemplazo al proveedor local por abastecimiento de afuera. Esto lo hicieron la mayor parte de las empresas, las que lograron sobrevivir. Y simultáneamente reforzaron sus áreas de comercialización y estas mismas empresas fueron las que comercializaron los productos importados que le daba una renta adicional. Si todas las empresas hicieron eso, voy a tener 3 problemas que en definitiva fueron el ocaso estructural de la convertibilidad. No era solamente el absurdo régimen cambiario que se armó, el régimen monetario. Y básicamente, principal problema, primero, en el mercado de trabajo. La industria generaba 2% de empleo formal por año.
en la convertibilidad expulsó el 40% de la mano de obra. Pero no fue solo el problema de que perdieron los ingresos, se perdieron estos procesos de aprendizajes y no hubo ninguna reconversión de esta gente. Segunda cuestión tenía que ver con mi patrón de especialización. En las grandes plantas ofensivas, que esto tiene que ver recursos naturales e insumos básicos, ahora voy a tener más exportaciones que importaciones y ahí tengo mis saldos comerciales. Pero lo que produzco en el resto del aparato productivo, y exportar no puedo exportar, estoy alejado de la competitividad. Y básicamente lo que voy a tener son balances comerciales altamente negativos. Y desde ese momento hasta ahora, hasta octubre del 23, hay una dependencia fundamental para que ese aparato productivo pueda estar abastecido por importaciones, por decirlo en términos muy simplificados. Si quiero crecer un punto la actividad industrial, necesito 3.000 millones de dólares adicionales de importaciones porque dependo de insumos, partes, componentes, etcétera, para poder producir. Pero vamos al corazón, que es el corazón tecnológico. Y acá aparece un fetichismo. Las políticas pro mercado, esto es Martínez de Oz, la convertibilidad y todo lo demás, parecían proceso de modernización. Y es cierto en tecnología de producto. Es decir, un Escort es un mejor coche de lo que era, qué sé yo, el Ford. Voy a tener cualquiera de los autos de la sustitución de importaciones, obviamente eran en tecnología de productos totalmente distintos de lo que voy a tener en este momento. Quiero tener una heladera Whirlpool de los años 90, es la misma heladera que voy a comprar en Estados Unidos, en Francia y todo lo demás, y va a ser del color que quiera, con que me saque cubitos, con un sensor para echar a mi suegra, con lo que quiera, y el tamaño que quiera. Antes tenía la heladera Siam. Y obviamente en tecnología de producto es totalmente distinto. La Siam fue una revolución. Es decir, Siam era el compreso metal mecánico más importante del mundo. Cuando la metal mecánica era fuerte en la Argentina, ocupaba 500.000 personas y éramos 21 millones de habitantes, igual que la cantidad de pobres que tenemos ahora. Hoy en el mundo metal mecánico son 200.000 y de los cuales un 30% son informales y somos 47 millones de habitantes. Y la heladera Siam, bueno, qué sé yo, estaba bien, pero uno podía comprar esa, que era la única que podía comprar, y obviamente tenía buena refrigeración en el invierno, en el verano la cubetera nadaba, el burlete estaba un poco seco, si uno se acercaba a la heladera y iba descalzo, la abuela gritaba, te vas a quedar pegado, etcétera, etcétera. Pero fue una revolución democrática de consumo. Todo el mundo tuvo la heladera Siam y antes la gente no tenía heladera. En la Argentina lo que tenían era el gabinete de madera y venía el hielero y le traía. Y ese fue un producto masivo generado por nosotros. La Whirlpool era la mejor heladera del mundo. Primero se hacía en San Justo, después se hacía en San Pablo. Ambos son santos, pero bueno, poco distinto. Pero hacer con toda la ingeniería de proceso y la capacidad propia un bien es totalmente distinto que ensamblarlo. Y básicamente la Argentina fue por esta vía del ensamblado, en el cual hubo un cambio radical en que la generación de nuestras capacidades tecnológicas. Yo todavía no empecé, ya terminé, pero a ver. No, y ahora le dejamos 3 minutos para que nos dé la solución a todo esto. Bueno, vamos a ver rápido. Acá, bueno, seguía básicamente, para que haya visión de esto, los que nos dedicamos a estos temas productivos y no tenemos diálogo con la gente de la macro, nadie nos da bolillas, somos simples periodistas que decimos cosas interesantes, pero no hay nadie que nos dé importancia. Acá les pongo algunos ejemplos, como en distintos esquemas de la política económica los macroeconomistas no tenían la menor idea de la estructura productiva y lo que eran las empresas. Y acá les pongo los fracasos de Martínez de Oz, la convertibilidad, cómo se dio la recuperación en el 2002, el 2008, la lluvia de inversiones en la época de Macri, los famosos multiplicadores de consumos que trataron de aplicarse en el 2011, el 2015, errores de la política macro con un desconocimiento de la estructura productiva absolutamente notable. No tenemos tiempo de verlo, pero ustedes lo pueden ver en algún detalle, simplemente por ponerle el caso de Martínez de Oz. Martínez de Oz es el caso representativo donde puso todo el mejor clima de negocios para las transnacionales. Lo que pueden encontrar en los foros de Davos o lo que pueden encontrar en la conferencia del CCK que se hizo en la época de Macri. Esto es para atraer las inversiones. Tengo un largo periodo de permanencia del mismo tipo económico, apertura comercial y financiera, tengo liberalización y desarrollo de todos los mercados, una legislación favorable donde todos los juicios los voy a resolver con la legislación de atrás, acepto todo
todas las cuestiones de propiedad intelectual y de cuestión de respeto de las inversiones. El mercado de financiero no lo maneja el Banco Central dando líneas de redescuento, sino los bancos asumiendo los riesgos, etcétera, etcétera. Hay total control de los sindicatos. Este era el clima durante la dictadura. La pregunta que yo hago con mis alumnos es, con todo esto, ¿qué pasó con el capital extranjero en la Argentina? ¿Creció? ¿Qué dicen ustedes? Este es el clima, mucho tiempo, 76-81. Bueno, los resultados en la industria son estos. El capital extranjero cayó del 31,2 al 28. Y hay otra lógica en la cual se está operando. Si no hay negocios, no hay una estrategia de desarrollo, no hay clima de negocio, no se dan oportunidades, y es muy difícil. La única dinámica de cambio estructural que hubo en esa época fueron la creación de la docena de plantas de insumos básicos, que primero empezó con Alvar y Petroquímica Cuyo con el peronismo, después siguió con la dictadura y las inauguró Alfonsín. Martínez de Oz le dio beneficios espectaculares en donde le prohibió el acceso al capital extranjero. Y ahí fueron grupos medianos que se constituyeron en los grupos económicos. Este fue la única área de negocios importante en la industria. Y en el resto no había clima. Pongamos el caso estricto de la industria automotriz. La abrió de un día para el otro y quería que la planta de General Motors, que estaba en la General Paz y San Martín, compita contra los japoneses de un día para el otro. General Motors ganó acá mucha plata, una planta que ya no tenía ninguna capacidad de competir. Los americanos no podían competir en Detroit y querían que compitan desde ahí. Le dijeron, ¿te clima? Totalmente bárbaro, pero me voy a San Pablo. Es decir, ¿los americanos hicieron eso? No, hicieron básicamente un acuerdo voluntario donde los japoneses solo podían entrar en un 10% del mercado hasta que se reconviertan. De acá que resultó que de las 7 plantas quedó una sola transnacional, Autolatina, que fue la fusión de Ford y Volkswagen, que como sabían que venía la cadena global de valor, hicieron la inversión en Transax, hicieron una planta global ahí. Fiat y Peugeot le dieron la planta a Macri, Renault se la vendió a Antelo, casos únicos en la historia automotriz, y básicamente, si no hay negocio, no me importa qué clima me quieren hacer. Bueno, me quieren echar, pero no importa. Esto es lo que pasa con la inversión extranjera. La Argentina era un privilegio total y éramos, cuando ustedes vean la historia de cualquier empresa transnacional, hasta los 70 la Argentina estaba entre los 5 principales países del mundo que iban las transnacionales. A partir de la apertura, este es el desempeño. Antes venían a hacer greenfield, dinámica de cambio estructural. Ahora vienen a comprar posiciones de mercado. Ya termino. Muestro nada más lo que hay. Este fue un gran proyecto que hicimos en la época de Remes-Lenikov para ver alguna visión integral de cómo recuperar las fuentes de crecimiento. Básicamente, ahí les di alguna explicación donde la recuperación de la economía argentina no fue por el viento de cola de las commodities, sino por la dinámica de cambio estructural que se generó y donde estaban las capacidades ociosas y el manejo de la macroeconomía en la Argentina. Esto es la evolución de los agregados macroeconómicos en la época de Mácrica, cómo la lluvia de inversiones vino para el sector moderno, pero para que el resto no pasó absolutamente nada. Esta es la inserción internacional de la Argentina, en donde vemos cómo tenemos poco que ver con el mundo de la diferenciación. Esto es, bueno, las potencialidades que tenemos y ser optimistas y qué sé yo. Esto es repensando el desarrollo económico donde la Argentina hoy tiene oportunidades que nunca tuvo, pero por supuesto hay que articularlo en un programa integral y después siguen viendo un poco las cosas y acá tienen la especialización productiva de la Argentina, la bioeconomía, la industria, la minería, qué sé yo, y otras cosas más. Y ya me echan, después mírenla ustedes. Solo le quiero dar el dato. Pero bueno, pero esto va a ser para el Congreso de Alide. Les pido disculpas, no llamen nunca más a un economista, que además de tirar el agua, los confunden y qué sé yo. Gracias. Quedan 2 minutos. Vamos a ver si los 2 minutos... Bueno, el doctor nos deja la presentación. Es una presentación que tiene 117 slides de información. Encima, cada una de ellas es concentrada. Como vieron, él puede hablar y darnos información
Así que es un gran esfuerzo del doctor de intentar transmitirnos en esta síntesis tan apretada que le dejamos toda esta historia. Y bueno, Nancy no me quiere dejar hacer ninguna pregunta. No sé qué dice el resto, ¿votamos o le dejamos el poder a Nancy? Bueno, nada, en primer lugar agradecer, la verdad que ha sido un placer. Yo el año pasado tuve la oportunidad de escuchar a Bernardo en una conferencia y me pareció súper importante, y lo primero que dije es, esto lo quiero en Altec, pero era imposible en ese momento, pero vieron que yo soy un poco dura de arar, y dije, no, yo tengo que lograr traerlo, tienen que ver esa presentación. Bueno, hasta le pedí al rector casi de rodillas que hablara y que lo invitara, así que ha sido un placer tenerlo, sobre todo porque sé que es complicado venir hasta acá. Así que nada, gracias de verdad, desde Altec, desde la universidad, para nosotros ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y disculpen, ahora empieza la conferencia si quieren. Bueno.